RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho en este viernes tan esperado por todos. Nos lo hacen saber por las redes sociales. Quieren escuchar a Neomar, porque este es el único espacio que tiene Neomar para poder hablar y extenderse con tranquilidad, sin que lo interrumpan, sin que lo regañen tanto, sin que lo manden para su casa, sin que lo manden para el carrizo. Entonces, bueno, en breve estamos con Neomar, que ya me acompaña acá. Ayer me preguntaban, o me decían, qué bueno que todavía estás con Juan Guaidó. Esa pregunta me la hace una amiga que no se involucra en política, que no escucha mis análisis y que quizás ni siquiera lea mis artículos. Esa pregunta me dejó pensando mucho sobre nosotros. Y me retumbaba. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo respondo esto? He llegado a la conclusión de tanto pensar que nuestro desprendimiento y desarraigo institucional ha sido nuestro peor enemigo como sociedad. Hablar de Juan Guaidó es hablar de la persona a quien le tocó estar el 10 de enero en la presidencia de la Asamblea Nacional. Pudo haber sido otro, y el respaldo, el mío, sería igual. ¿Pero el respaldo es al hombre al que le tocó el rol estelar de la historia? ¿O es al Poder Ejecutivo que por derecho en este momento representa? Un poder ejecutivo que habíamos perdido hace 20 años y que, de acuerdo a las fuentes abiertas que existen en las redes y en la internet, yo denuncié en el año 2000 y que nadie escuchó. Perdimos al Poder Ejecutivo, vamos a perder el país. Así como nos votan del Congreso, van a votar a millones de venezolanos y lamentablemente así ocurrió. Pues yo quiero decirle a mi amiga que yo respaldo a ambos. ¿Por qué? Porque la suerte de quien en este momento está en la presidencia encargada es la suerte de todos nosotros. Y de refilón a los partidos políticos que lo respaldan. Porque no sé si se han dado cuenta que a Juan Guaidó no lo elegimos por la vía electoral. Lo eligió la Constitución. Es un presidente encargado por derecho, respaldado por cada uno de los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Cada uno de esos diputados es representante de cada uno de nosotros que votamos por ellos. ¿Se fijan cómo le estoy dando un poco de forma a la falta de formas que hay en este momento en Venezuela? Si tenemos eso claro, no habrá confusiones. Si tenemos eso claro, vamos a defender esto como la única posibilidad y opción que tenemos ante el eminente y gigantesco secuestro del que somos víctimas en este momento y que el mundo lo sabe. Creo que estamos haciendo un ejercicio de gobierno parlamentario y creo que no nos está yendo bien, porque de las decisiones que toma Juan Guaidó, todas provienen de la votación de esos partidos políticos, y las que no toma y que le reclamamos, entre esas yo, también provienen de la falta de acuerdo de esos partidos políticos. De ahí el llamado a la reagrupación inminente e inmediata de los partidos a hacer gobierno de derecho para demostrarle al mundo que sí, que somos capaces de asumir la gobernanza de este país
que los civiles estamos preparados y que tenemos un proyecto llamado democracia. El análisis de la semana con Neomar Hernández. Hola amigos, hola Thaís, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente estar aquí contigo un viernes. Y para mí, porque hay mucha expectativa siempre en este viernes, porque te esperan con mucha alegría y mucha esperanza. La gente te quiere. Bueno, con esperanza no sé si me esperan, pero bueno. Esperanzados, pues. Bueno, gracias nuevamente, Thaís, por permitirme acompañarte en este día. Y bueno, la semana se plantea en términos de algo que todavía no es definitivo, que es el tema de Barbados, que es la continuación a su vez de el tema Oslo, que hay que decirlo, es la continuación a su vez de una política de tratar de solventar un problema. Y conversaba con unos amigos el día de ayer. Parece que viendo o diagnosticando lo que tenemos en Venezuela como una gripe, cuando lo que parece que tenemos es un cáncer. Y eso es muy complejo porque... Y tratándolo así también, ¿no? Claro, porque lo que tú diagnosticas lo tratas así. Entonces, y yo le decía que yo entendía perfectamente que diagnosticaba esto como una gripe, porque asumir que uno tiene, y Dios nos guarde, pero asumir que uno tiene un cáncer o sea, no es una sentencia de muerte, pero es un proceso duro que el gran problema que tiene es que si tú asumes que eso es así, luego sabes que las terapias y los remedios no son tan fáciles de digerir, o sea, son complejos, o sea, que lo que te viene en las semanas próximas es complejo. Entonces yo creo un poco que, para hacer una analogía con el tema venezolano y con lo que ha ocurrido con las tentativas de diálogo a veces, de mediación a veces y de negociación abierta a veces, aunque no se haya conseguido nada en ella, es básicamente esto, Thaís. Es partir del tema de que tenemos gripe, entonces vamos a remediar lo que tenemos con una gripe, con un antigripal, con un antihistamínico. Tenemos que tomar esos 5 días y ya se nos va a quitar. Y no, el problema es complejo, el problema no es fácil de solventar. Nadie ha dicho que sea fácil de solventar. Yo soy uno de los primeros que dice que no hay recetas mágicas para solventar lo de Venezuela, que no es tan fácil como invocar el TIAR a veces, invocar el 187, lo he dicho también, pero tampoco es tan fácil como simplemente pretender que porque usted siente a Jorge Rodríguez en una mesa, ya usted ganó. Cuando a veces lo que parece es que usted está capitulando, al menos en la intensidad de las intenciones que tenía previamente. Y las intenciones que tenía es que, por ejemplo, Jorge Rodríguez no estuviese sentado en esa mesa porque el gobierno del que forma parte o formaba parte de Jorge Rodríguez ya cesó o debería cesar. Entonces, ese yo creo que es el tema con las conversaciones en Venezuela durante todos estos años. Esto es una película, y yo quiero insistir mucho en esto, que no arrancó en el año 17, que no arrancó en el año 14, me refiero a la película de los diálogos. La primera tentativa abierta de diálogo que se hizo en Venezuela se hizo post la conmoción de abril de 2002, la conmoción del paro petrolero. Se dijo, bueno, no se puede más, la oposición no puede avanzar. Y la masacre. Y la masacre de ese día. La oposición no puede avanzar más, la oposición tiene que sentarse a dialogar, y se plantearon en Venezuela los diálogos en Caracas con la presencia del entonces secretario de la OEA, que era César Gaviria. Vino el Centro Carter, y esos fueron los diálogos que derivaron luego en la convocatoria de un referendo revocatorio a Hugo Chávez, que no fue tal cosa, porque Chávez más bien vio refrendado o aprobado su mandato, continuó ejerciendo el poder, y que es un proceso que quienes quieren documentarse sobre cómo lo ganó el chavismo, yo invito a revisar un libro de Alfa Editorial que lo publicó, bueno, un gran profesor, además fue tutor mío de maestría, que es Miguel Ángel Martínez Meucci, y el libro se llama Apaciguamiento. La palabra lo define todo. La oposición llegó verdaderamente como un caimán voraz a esa negociación, y terminó siendo no menos que un pajarito tipo Piolín. O sea, ahí usted ve en un libro de como 400 o 500 páginas, que creo que fue la tesis doctoral de Martínez Meucci en España, para un doctorado que tiene en conflictos, especialista en conflictos, Martínez Meucci, demostró cómo
morigeraron las intenciones de la oposición en todo ese proceso que duró yo no sé cuánto, como casi 2 años duró ese proceso, donde empezaron pidiendo todo y terminaron aceptando, bueno, ñinguitas. Y básicamente esa ha sido la receta calcada luego con los procesos de diálogo. Esto, ojo, no desconoce el hecho de que luego de largos procesos de confrontación política, incluso que han llegado a la guerra civil en muchos países del mundo, se termina en procesos de diálogo. Yo no quiero desconocer la historia y eso es así. El problema es que si uno se va sobre el caso Venezuela y el caso chavismo, el chavismo jamás ha perdido una negociación en Venezuela. Siempre ha sido el que más ha ganado. No es solo tiempo, que a veces la gente dice, no, que ganan tiempo. No, a veces ganan más que tiempo en estos procesos. La verdad es que por re o por fa, no sé si es porque el equipo negociador de la oposición no está a la altura, no sé si es porque no hay unidad en los intereses que se busca negociar en la mesa, no sé si es que realmente no tiene una posición de fortaleza cuando se sienta a negociar, pero la realidad, aunque nos queramos engañar y queramos ver cosas que no son, es que cada vez que la oposición se sienta en un proceso de esto, pierde. Eso es la tendencia en todos estos años. Ahora, quien quiera ver lo contrario, está viendo una película que no es la que corresponde con la realidad venezolana. No sé si en esta oportunidad, porque en la historia siempre también hay espacio para la contingencia, es decir, para que ocurran hechos que no han ocurrido previamente, se vaya a dar de manera distinta. Ojalá. Pero yo viendo la tendencia, yo viendo a Diosdado Cabello esta semana, que nunca lo veo, pero lo escuché por azares de la vida a mitad de semana, no creo, y por viéndole la sonrisa a Jorge Rodríguez, yo no creo que eso esté tan expedito. Aunque bien es cierto también decir que la condición en la que se plantea este proceso no es la misma en la que se plantearon procesos anteriores. O sea, Maduro nunca estuvo en los procesos anteriores desconocido por medio mundo en cuanto a la legitimidad de su mandato, ni tampoco tenía un informe como el que tenía planteado Bachelet ahora, que tiene muchas cosas cuestionables, pero que es un informe que dice que básicamente Maduro es un violador de los derechos humanos, avalado por la ONU. Eso es verdad. Ahora, eso tampoco te lleva a que directamente esa comunidad internacional vaya a tomar cartas directas sobre el asunto venezolano. O sea, ese es el contexto en el que se da este diálogo, estas negociaciones. Pero, como te digo, hay una tendencia que no se puede desconocer, no se puede obviar. Yo invito a que quienes son apologistas del diálogo, a quienes les encanta esto y entonces ya empiezan a ver, porque lo de esta semana, Taís, es además... Bueno, yo lo lamento, pero es un desconocimiento total. Hay gente que empieza, entonces ya sacaron que si Héctor Rodríguez era más sano que los demás para ser candidato, que si ya estaban viendo candidaturas donde nadie sabe si la elección está pactada o no está pactada todavía, en qué términos se va a dar esa elección y cuándo se va a dar. Ya veían que si la confrontación entre Guaidó y Héctor Rodríguez, que si uno tiene menos años, el otro tiene más años, que si uno estudió más, el otro estudió menos, que si Héctor Rodríguez tiene menos muertos que Maduro, que si una cantidad de tonterías en las que se ve el debate nacional que tú dices, bueno, es que por eso estamos como estamos. Pero yo te pregunto, ¿de dónde salió esa información? Bueno, Bocaranda fue el primero que lo dijo. Y Bocaranda es un periodista muy respetado que tiene muchas fuentes. Entonces, detrás de Bocaranda vino una cantidad de gente que no es a veces ni siquiera afín a la fuente política. Entonces tú lo ves teorizando sobre las bondades del diálogo, una cosa. Y eso es lo que a mí a veces me saca de quicio, Taís. Ver a la gente hablando tanta estupidez. Y ahí se ríe el G2 cubano. Claro, porque dice, mira, cuando tenemos locos ahí diciendo estupideces. Sí. Y mañana, cuando salga Diosdado, como decía Daniel ayer, Daniel decía, es una analogía perfecta. Diosdado es un espichaglobos. Diosdado llega, y yo le decía, la completaba la analogía diciendo, Diosdado es como cuando el niño, hay un niño que lo invitan a una fiesta donde los niñitos son de 6 a 8 años, es decir, que esos niñitos todavía están muy pequeños, pues. Y Diosdado es como un niño de 10 años o 12 años que está metido en una fiesta de esa. Se fastidia y entonces empieza a reventar todo y eso. Ese es Diosdado Cabello. Entonces, viene, les mata el pollo en la mano, Diosdado Cabello, y la gente viene otra vez para abajo en las expectativas porque dice, ¿dónde estaba el acuerdo que venían las elecciones? Pero gente que no sabe lo que dice. Pero yo ahí es donde yo pregunto, y me pregunté en ese momento cuando leí el tuit, ¿dónde está el vocero de la oposición? ¿Dónde está la información de la presidencia encargada? Que es a la que yo debo creerle, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, incluso me llamaron y me invitaron para ir a un conversatorio. Y yo le pregunté a la persona que me invitó, le dije, ¿de dónde salió esa información? Y me respondió lo mismo que tú, de un tuit de Nelson Bocaranda. Le dije, un conversatorio para analizar la candidatura presidencial. Para analizar esa información. Y yo le dije, pero ya baja, esa información ha salido del Centro de Información de la Presidencia Interina. Me dijo, no,
Bueno, búscalo bien, porque mientras no se ha emitido un comunicado por parte o del presidente Guaidó o de la oficina de prensa o de uno de los que mandan para allá, para los delegados, no sé qué nombre les están dando, porque tampoco veo que sigan una metodología que muy exacta a lo que tiene que ver con negociaciones, y creo que vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a desarrollar en Noruega nuestros puntos de vista, vamos a analizarlo, vamos a analizar también las sanciones y vamos a analizar también, Neomar, el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que lo dejamos antes y ahora lo tenemos, y entonces, ¿te acuerdas que te decía? Vamos a sacarlo del contexto político, vamos a llevarlo a la parte humana de las víctimas, y creo que quienes salen fortalecidas son las víctimas en ese informe y la sociedad civil venezolana organizada, que a lo largo de estos años, desde el día 1 de la primera violación a los derechos humanos, ha ido con su carpetica debajo del brazo allá, a Ginebra, a denunciar constantemente, sin dinero, sin recursos, sin logística, a enfrentarse sin miedo contra el gran lobby del poder del chavismo, repartiendo dinero en todos aquellos espacios, y después de 20 años, finalmente, como tú lo dijiste la última vez que nos vimos aquí, hicieron su tarea. Y estos son los resultados. Muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos con buen provecho con este análisis de la semana político, social, económico, con Neomar Hernández. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Análisis de la semana con Neomar Hernández. Nos estamos actualizando nosotros dos también, Thais, aquí Sí, entre corte y corte. Así es. Bueno, yo debo decirle a la audiencia, pues, que yo estaba en recuperación de una pequeña cirugía y que, bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes. Todo bien, gracias a Dios, a quienes me han preguntado. Todo bien. Sí. Noruega. Ujú. Neomar, tú sabes que yo no estoy en desacuerdo con la negociación. Yo creo que la negociación es una herramienta que tenemos, o la negociación o la guerra, ¿ok? Porque quienes conocemos a qué nos estamos enfrentando, sabemos que esto no es fácil. Esto no es un cambio de gobierno. Esto no es un quítate tú para ponerme yo. Esto no es que los chavistas hay buenos o malos. No, aquí hay una posición de supervivencia después de mucho tiempo planificando el plan y después de 20 años ejecutando el plan. Así como así no se van. Entonces, una negociación que ha sido criminalizada a lo largo de estos años intencionalmente para que los venezolanos detestemos nada más el solo pronunciamiento de la palabra, ha sido un plan también muy bien montado por ellos. En aquellas negociaciones que tú has narrado, no teníamos esta posición de fuerza que tenemos hoy. Por eso no debimos haber ido nunca. Porque no teníamos posición de fuerza, no teníamos un esquema internacional, porque esos son manuales internacionales de negociaciones. No sabía nuestro liderazgo político, clases políticas, a qué enemigos nos estábamos enfrentando, porque eso ocurrió antiercito, hace poquito que se están dando cuenta a qué nos enfrentamos. Eso es una verdad absoluta. Sí. Y segundo,
tenemos que entender que la salida de esto es negociada. ¿Cómo vas a negociar? ¿Porque te lo pide Cuba? ¿Porque te lo pide Maduro? ¿Porque te lo pide Noruega? ¿En serio? ¿Vas así? ¿O porque la comunidad internacional dice llegó la hora de que nos sentemos en una gran mesa de negociaciones, vamos a un lugar completamente neutral, designamos por parte, porque ya nosotros estamos intervenidos, yo no sé qué más intervenciones, porque aquí todo el mundo habla en nombre de nosotros y toman decisiones en nombre de nosotros, y a mí el miedo que realmente me da es que tomen una decisión final en nombre de nosotros y nos enteremos de último. Porque esa intervención ya está. O lo peor, ¿no? Que es la calidad de la decisión. Sí. Sea muy mala para la bueno, sí. Y ya eso también lo hemos conversado. Entonces, ¿es esta negociación de Noruega la ideal para nosotros? Yo, Neomar, te lo digo honestamente, creo que no. No sé quién está detrás de esto, no sé quién la convocó. Pero hasta que no sea una negociación concertada con la ONU, la OEA, el Grupo de Contacto, la Unión Europea, el Grupo de Lima y todos esos organismos que están atentos a la situación de Venezuela, yo no iría a una negociación. Eso es lo que te iba a preguntar, porque tú dices que en el pasado no era aconsejable ir. O sea, ¿tú crees que todavía no es la circunstancia para ir? Creo que tenemos la fuerza por el respaldo, el tamaño del respaldo de la comunidad internacional. Tenemos la legitimidad por derecho del respaldo y el reconocimiento del Poder Ejecutivo encargado y del Poder Legislativo. Y tenemos el momento histórico, el momento político, el momento social, el momento legal. Que ¿quién convoca esto? A mí nadie me lo ha podido responder. Porque si lo convoca Cuba, Nicolás Maduro, Cuba solamente es un vocero. ¿Vocero de quién? De China y de Rusia. Los cubanos no se reúnen con nosotros. Somos demasiado inferiores en América Latina para ellos. Ellos van a aquellos espacios donde hay debilidades bien marcadas hacia el castrocomunismo en Europa. Todavía, pero les encanta. Por eso le dicen con toda mala intención a Juan Guaidó el autoproclamado. Por eso no reconocen muchos países, ni Italia ni Portugal, a Juan Guaidó como presidente. Recientemente, ayer, Grecia. Pero allá todavía la izquierda ejerce también con mucho dinero que sale desde aquí, pues. Pero nosotros allá, ellos se mueven muy bien allá. Nosotros somos piezas que ellos manejan. Entonces, para mí, mientras no sean estos bilaterales quienes convoquen una negociación, para mí esto es un show montado por los cubanos, por Maduro, para otra vez desinflarnos, desesperanzarnos. Y yo mandaría... sobre este show, Thais, disculpa que te interrumpa, surgen además entonces los shows paralelos que son las informaciones derivadas del show. Ahí cuando tú ves que es una cosa montada por ellos. Porque tema son los que manejan información. En 9 meses hay elecciones, los candidatos son Guaidó y Héctor Rodríguez, y entonces ahí viene una interpretación que dura 2 días, porque la información dura 2 días, se desinfla en 2 días. Que nosotros difundimos además. Sí, bueno, yo nunca la difundí, pero... hablando de nosotros, pero la mayoría, y entonces salen, como te digo, vuelvo otra vez, los teóricos de la perfección política, entonces empiezan, gente que yo lo lamento, no saben nada de política, lo lamento, pero no saben nada, entonces empiezan con esto hasta que viene, les pichan los globos en la cara, y cuando les pichan los globos en la cara, ay, ¿qué pasó? Ahí se quedan así, caen en depresión, vuelve otro, y entonces nosotros vivimos en un ciclo, este es el ciclo del agua, iba a decir yo. Pero, ¿Cuál agua? Si agua no cae hay. del cielo. Ahorita que está lloviendo en Caracas. No, pero echen y recojan. Sí. Mira, que el tema de, aunque tú hablabas, yo tengo alguna diferencia con lo de que es la negociación o la guerra. Hay caminos intermedios. El camino intermedio, por ejemplo, es que haya y nosotros hemos hablado, Thais, de esto, hay una amenaza creíble que no sea una guerra o no derive en una guerra, pero que sea una amenaza existencial para el chavismo, y eso provoque una ruptura del régimen. Pero fíjate. Que ya se ha convertido en un bluff. No se ha dado. Y no parece que se vaya a dar. Y allí voy. Ya metido en la negociación. En el tema Oslo-Barbados hasta ahora. Yo no sé si después va a caer en Praga o no sé dónde va a caer la negociación. En Dinamarca. Sí, en Copenhague. Sí, les encantan. Entonces, los países nórdicos con el cuento de que son socialismos abiertos al mercado y todo este cuento y democracias perfectas y tal. Bueno, el tema acá es que tú sientas en una mesa al chavismo y a la oposición. Y claro, la oposición le quiere arrebatar espacios de poder al chavismo, al menos espacios, cuando no todo el poder, que todo el poder es la presidencia de la República, en teoría, porque hay poderes que no son o no vienen adjudicados directamente con tener la presidencia de la República. Por ejemplo, los controles económicos o financieros del arco minero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no necesariamente lo controlaría la presidencia de la República, tú se lo puedes de una mafia.
que fuera del aparato institucional maneje eso. Pero el tema acá es que tú quieres arrebatar espacios de poder. Se sientan allí y el chavismo dice, ok, ¿en virtud de qué tú me quieres arrebatar el espacio de poder? Tú tienes que tener una amenaza que yo quiera conjurar, que yo quiera repeler. Vamos a las sanciones ahí, mételas. Ajá, que vamos a lo económico, pero vamos primero a la estabilidad política y a la estabilidad del régimen per se. El chavismo a esta altura, sentado en esa mesa, le dice, sí, tú me amenazas, ok, ¿con qué me amenazas? ¿Qué capacidad real tiene Guaidó de amenazar la supervivencia del régimen en términos internos? Ninguna. Te lo digo así de una vez, ninguna. Ni con las marchas, ni que a Guaidó, porque aquí yo no voy a empezar si a Guaidó lo acompaña o no lo acompaña la misma gente que cuando comenzó esto en enero. Eso no importa. Eso importa en el sentido de que la gente no se resigne internamente a vivir que esto sea Cuba. Se lo decía una asamblea de vecinos en estos días, te mandaron muchos saludos. Estuve en casa de Alonso Becerra. Ah, qué bueno. Con la qué gente bueno. del Valle, la Rabel. Y yo le decía, ¿por qué yo digo que las protestas son importantes? Porque si no nos desinflamos anímicamente. Por supuesto. Ahora, que haya 1 millón de personas en la calle, es mentira que va a tumbar al gobierno. Se lo dije. También, yo lo dije también el viernes. Estamos en sintonía sin haber hablado. Ah, bueno. Porque es que eso es un derecho nuestro, no es un derecho de los políticos. No, y que usted no puede resignarse, pues si usted se mete en una casa y pues, nada, me olvido, ese es el escenario Cuba. Ese es el Claro, escenario pero cuando Cuba. te cuelgas de una ayuda externa que no va a venir, te enfrías. También, pero es que hay que ser realista. Entonces, el tema está, y voy a la ayuda externa, de que se sientan esto y le dicen, ok, por vía interna tú no me puedes hacer nada. ¿Qué me puedes hacer por vía externa? Porque como tú dices que tú tienes 50 países que te apoyan, y es verdad. ¿Hasta dónde te apoyan? Bueno, hasta ahora le apoyan en el sentido y en la política de Elliot Abrams, básicamente, que la política es les vamos cortando los circuitos de financiamiento que tienen que conexión con el mundo internacional, o sea, con los actores internacionales. El financiamiento que ustedes puedan recabar internamente en Venezuela es asunto de ustedes porque no lo podemos controlar. Pero internacionalmente nosotros te cortamos los circuitos de financiamiento. Esa es la amenaza. Esa es la única amenaza que tiene el chavismo. La pregunta es, mi querida Thaís y amigos que nos escuchan, Ya sé cuál es la pregunta. ¿es suficiente la amenaza para que el chavismo ceda posiciones de poder? ¿O puedo añadirte algo a tu pregunta? ¿Es suficiente o les importa? Es que les importa viene de si es suficiente, porque es suficiente es si esas sanciones realmente cortan todos los circuitos de financiamiento del chavismo. Y yo, desde que comenzó esta política, yo he tenido mis dudas. Ojo, yo no repelo esta política, porque por mí que les quiten todo. Aunque nosotros también vamos a entrar en la hambruna. Nosotros, Tú y yo no, aquí ya lo que estamos No, metidos. pero ahora es cuando viene, ¿no? Claro, cada vez se agudiza más porque Claro. va increciendo, pero el tema acá es, ¿realmente es suficiente con esto? O sea, o llega un punto en el que ellos se han vuelto, como se dice a veces en ciencia política, han tenido autonomía sobre ciertos espacios de la economía que no gobierna los actores internacionales. Es decir, el arco minero, es decir, las rutas del narcotráfico. Había un tipo que escribió el otro día una especie de... Un mapa. Sí, no, Sí, un mapa situacional que lo presentaron, ¿no? ajá, hay un señor que a mí se me ve el nombre, es un norteamericano que decía, no, es que aquí hay que ir al meollo, y el meollo es que ustedes tienen que identificar a dónde aterrizan los vuelos del narcotráfico que pasan por Venezuela o que vienen de Venezuela, y hay que, ¿cómo se llama?, desautorizar todo ese aterrizaje de vuelos, porque a la medida que tú desautorices todos estos vuelos, de que tú logres controlar las rutas del narcotráfico de Venezuela, en la que está metida la base de poder del chavismo, que son los militares, tú vas a debilitar realmente esa base de financiamiento que tienen los militares. Ahora, mientras eso no pase, no va a pasar nada, porque ellos siguen teniendo recursos de donde medrar. Más allá de la renta petrolera ordinaria, que era el recurso ordinario del que medraba el chavismo, ¿no? Que era ese barril petrolero con el que ellos hacían populismo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y la gente te pregunta, pero bueno, ¿cuál es el costo político para ellos? Bueno, a ellos nunca les ha importado el costo político. Nada. Ellos no manejan, esos términos. Ya lo pagaron y lo pueden pagar 1000 veces. Mira, Sí, el costo sí. político es que mataron a un capitán de corbeta. Lo inhumaron anteayer sin la veeduría de los familiares, la asistencia de los familiares. Hicieron lo que les dio la gana y ahí no pasó nada. Ni va a pasar nada, Thaís. Pero en ninguna parte. ¿Ah? Eso es como los sobreseimientos. Igualito. No va a pasar nada. En los sobreseimientos le dieron el perdón absoluto a los militares golpistas que han tenido el poder durante 20 años y tampoco pasó nada, Neumar. Ujú. Es un asunto de mira. Sí, la capacidad de perdón que tiene esta sociedad también. Wow, o sea, o de indiferencia absoluta o deshumanización. Yo la verdad es que no sé. Por eso tenemos aquí a la psicóloga todos los jueves para Claro, que nos ayude, para que nos ayude a entender. a entendernos a nosotros mismos, a ver qué es lo que vamos a construir el día de mañana, si estamos preparados para la democracia, para la tolerancia, para el perdón, para la humanización, para la solidaridad.
tan importante en estas horas aciagas de nosotros. Bueno, el costo político, no, eso no existe, la hambruna. Pero entonces ahí nosotros ya habíamos hablado de esto. Entonces, más sanciones, menos dinero, menos cajas CLAP menos cajas CLAP y menos cajas de whisky para los militares menos también. cajas de whisky, sí, bueno, que yo me imagino que harán un trueque de lingotes de oro por allá o las mismas cajas, pero bajan de 18 a 12. No sé, es que en estos modelos ellos siguen viviendo como los Castro, porque pues, en sus mundos. porque el modelo lo que se asegura, Exacto. Thaís, siempre en la Unión Soviética y los Castro, Exacto. es de que al menos una nomenclatura, que son siempre 4.000, 5.000 hombres, Exacto. vivan bien. Viven bien, y siempre comen es posible, bien. siempre es Sí, posible. eso no importa que en la calle la gente muera de mengua, de hambre, de lo que sea. Por eso no hay costo político, por eso es un error para las clases políticas nuestra cuando dice, pero bueno, eso no lo van a hacer, pero ¿cómo en este momento se están planteando que ellos no lo van a hacer? Están sobreviviendo. Por eso es por lo que a mí, Noruega, no me encaja, no me termina de calar, no lo creo. Tú te preguntas todavía quién es el autor de la criatura. Así es. No sabes quién es el autor. No, yo no sé. Yo tampoco lo sé. Ojalá lo supiera. Porque es que en estos procesos hay un indicador que es fundamental, indispensable, que nunca puede faltar, que es decir la verdad. Eso, yo no soy experta, pero he leído y le escribí a la MUD 3 artículos que jamás, nunca, cartas a la MUD, cartas sobre Mugabe, cómo terminó la oposición de Mugabe, mi última carta a la MUD, cartas nunca respondidas, un inciso para quienes me llaman mudista, porque yo respaldo la institucionalidad que hemos recuperado, eso no me importa, para que lo sepan, pero hay que buscar a los expertos. La verdad, en esos esquemas hay una metodología y debes informar permanentemente lo que hacen ellos. Sea verdad o sea mentira, están informando. Nosotros debemos informar. No pasó ahora, no pasó en los anteriores diálogos. Debe haber un vocero, una verdad que nosotros sepamos. No, señores, mire, punto único. Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Si no cesa la usurpación, no nos sentamos aquí. Si no entregan el cuerpo de capitán, no nos sentamos aquí. Si no permiten que los familiares lo vean, no nos sentamos aquí. No, esas son las posiciones de poder que tú tienes que ejercer y plantear. Y también el país necesita ver ese ejercicio de poder que tienes, aun cuando no sea de fuerza, aun cuando no sea de hecho. Pero sí tienes el derecho y tienes además la fuerza y el respaldo de la comunidad internacional. Ese es mi reclamo en este momento y meto en la coletilla de la reagrupación que debe haber, porque están divididos internamente, el mundo también lo ve, pueden decidir por nosotros porque pueden decir, estos no son capaces de ponerse de acuerdo, ni siquiera para nombrar un canciller. Y hay otros grupos internos cayéndose a palo, inventando unas historias, vendiendo espejismo, entonces esa gente no se puede poner de acuerdo nunca. Así es. No sé si tenemos... No, todavía no tenemos que ir al corte, ¿no? No. ¿Sí? Queda un minuto para ti. No. Un minuto para ti es bastante. No, vamos al corte. Vamos al corte, que me perdí con los cortes. Tú sabes que yo me confundo entre programa y programa. Vamos a ir al corte y venimos con más de Oslo, Barbados, Caracas, La Habana. El informe es el tema que nos tenía pendiente por allí, Thaís. Ya venimos con el programa y quédense allí, por favor. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv.
la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bien, estamos de vuelta en Buen Provecho, Thaís. El informe de Bachelet. El informe de Bachelet no había salido cuando hicimos nosotros nuestro último programa en vivo acá hace 2 semanas, si mi memoria no falla. Estaba por salir. Y el informe de Bachelet dice verdades. El informe de Bachelet, yo a quien no lo ha leído, lo que le digo es léase la parte de las conclusiones y la parte de las recomendaciones. Ahí está casi todo recogido, lo que es el espíritu del informe. Puntos que no son tan agradables del informe, dos que son los que recuerdo en este momento. No tengo nada apuntado, pero lo recuerdo perfectamente. Número 1, que por supuesto el informe de Bachelet habla de Nicolás Maduro en términos del gobierno y no hay cuestionamiento sobre la legitimidad de Maduro, y entonces aquí es donde hay gente que vinculada al área dice, bueno, es que un organismo de estos no va a poner, o un organismo no, porque no es la ONU per se, es la oficina de derechos humanos, no se va a poner a cuestionar la legitimidad o no de un gobierno, ¿no? Sí. Habla de que el gobierno está allí y es el gobierno que está, pues más allá de la legitimidad que tenga o no. Ese es un punto en contra. Segundo punto en contra, que hay una parte del informe donde se atribuye la crisis venezolana, o como una de las variables, no la única, pero como una de las variables que preocupa a la alta comisionada, el hecho de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela, las sanciones económicas. Se dice que preocupan estas sanciones porque podrían estar o están haciendo mella en la crisis venezolana, o sea, están incidiendo en la crisis venezolana y haciendo mella en la población. Lo cual, bueno, esto hay una polémica incluso académica sobre esto. ¿Tal? Yo he leído, porque en Estados Unidos salió un informe de Mars Weisbach y no recuerdo quién más, que es una sustentación académica al hecho de que Trump está acabando con Venezuela. O sea, estos son unos académicos muy respetados en Estados Unidos, y estos señores se dieron a la tarea de demostrar con unos gráficos y todo lo demás que sí, que el que tiene en crisis a Venezuela es Trump con las sanciones, lo cual es mentira. Y hay unos venezolanos también que hacen vida acá. Media mentira, porque quien tiene crisis es el régimen. Claro, pero hay unos venezolanos que se dieron a la tarea de responder este informe, que son académicos en los Estados Unidos también, ahorita se me dan sus nombres, pero respondieron a este informe haciendo lo que hay que hacer, que es que se hicieron la retrospectiva y vieron que el problema de Venezuela no venía antes de las sanciones. Las sanciones no tienen más que 1 año y tanto efectivamente siendo aplicadas. Entonces, estas sanciones que se están dando fuertes, ¿no? Antes estaba el tema de Obama y el decreto, pero eso no era una sanción per se. Entonces, esto tiene mucho más tiempo. Y la economía venezolana tiene haciendo crisis, bueno, el mismo tiempo que básicamente tiene Maduro en el poder, porque eso coincidió, uno, con los precios del petróleo que se vinieron a pique cuando murió Chávez, porque esto fue como que le cayó todo el fardo completo a Maduro, que ya Chávez lo traía muy mal, pero bueno, Maduro lo terminó de desperolar. Y además de que Maduro tiene una política deliberadamente comunista en el término económico, pues de centralización de la economía, de coartar a los privados, de perseguir además a los comerciantes, etcétera, etcétera. Y si no, vaya usted y pregunte cuántas fiscalizaciones lo hace un comerciante y cómo tienen a los comerciantes los que sobreviven en este país. Pero ya va, Neomar, eso comenzó con la barrida de los medios de producción de Venezuela, los inició Hugo Chávez Frías intencionalmente. Además. O sea, si ves las cifras de los puestos de trabajo en 1998 al 2016, esas cifras están en Conindustria, las pueden buscar, son fuentes abiertas, verificables, no cuesta nada para estos académicos norteamericanos entender que quien comienza a barrer las expropiaciones eran intencionales. ¿Para qué? Para que esas empresas quebraran, porque ¿quién ha dicho que chavista es productor, que chavista es gerente, que chavista... Bueno, así diciendo que chavista es gente. O sea, eso tenía que terminar como terminó. Eso no fue intencional. Algunas personas me dicen, no fue intencional. Lo que pasa es que ellos son muy, muy burdos. Esa es la misma gente que dice, no, que aquí no ha habido socialismo en 20 años. Así es. Entonces, mira, los medios de producción, hagan una lista, váyanse con industria. Bueno, antes de que llegara la alta comisionada, yo escribí unos tweets y le recomendaba a ella, porque sabía que ese punto iba a llegar. Claro, ella lo ve desde el punto de vista humano, y los derechos humanos tienen muchos tecnicismos, por eso yo los comprendo y por eso también entiendo que a la gente le caiga mal. Pero ese informe, que no era político, que yo te decía hace 2 semanas, no podemos verlo desde el punto de vista político, dio un viraje político que no podemos dejar atrás, que no podemos dejar de como tenemos tantas cosas buenas y como no nos gusta ver nuestras cosas buenas, tenemos que explotarlo. Y es que dio un viraje político desde el punto de vista de que una aliada de Hugo Chávez, como era Michelle Bachelet, escribe un informe
sobre el pupilo de Hugo Chávez Frías y lo reconoce como un violador de los derechos humanos. Eso dio un viraje político, quieran o no verlo así en la oficina de la Ahora, alta comisionada. lo que le hace es recomendaciones al mismo Maduro de que enmiende la plana, ¿no? Entonces Porque esos son protocolos. ese es el tecnicismo. Ese es el tecnicismo del que te estoy hablando. Ujú. Cuando ella no lo llama dictador, bueno, no puede llamarlo dictador porque eso sería entonces un sesgo. Y si hay sesgo, pues entonces el informe no es imparcial. Ujú. Fíjate que ellos dicen que no fue imparcial, pero ella fue 2 veces, cuando llegó y cuando se fue, a ver a Nicolás Maduro, cumpliendo con los protocolos. Si ella no hubiese ido, ese informe hubiese sido, hubiese tenido sesgos y no tuviera la validez y la calidad que tiene hoy. Bueno, ahora mañana hay una marcha, por cierto, convocada por el chavismo para repeler el informe de Bachelet. Y entonces le dice a la gente, casi que estos están como la coordinadora democrática ya, porque le dicen a la gente, lleva tu consigna en contra de Bachelet. Dice la cuña del Canal 8, lleva tu consigna, lleva tu pito, Pero lleva bueno, tu perro, lleva tu perro. mascota. Sí, así. Yo recuerdo. Uy, no, qué época. Me acabas de recordar a alguien que decía, yo tengo unos camellos por allá. Cuando ven un chavista, hacen así. Los camellos a los bellos. Mira, ahora, Thaís, el otro punto álgido del informe, que es las implicaciones. Porque tú sabes más de esto que yo, y aquí es donde yo creo que mucha gente pifia también. Que es que no, ahora sí se le cayó la careta. Claro, hay un informe que avala una situación. Ahora, ¿qué se puede esperar del informe? Y esas son las implicaciones. Hay gente diciendo, por ejemplo, que el informe hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Entonces, con la Corte Penal Internacional, como juzga la violación de derechos humanos en el ámbito de la justicia internacional, ese es el espacio perfecto para hacer valer este informe. Hay gente que piensa que este informe lo que va es a llevar a una discusión eventualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ahí es donde se puede dar una posición mundial sobre el caso Venezuela que sea favorable a los demócratas. Yo no sé si eso puede ser así. De lo otro no hablo porque es un tercer escenario también dentro de las Naciones Unidas, que es el escenario del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad no hay posibilidad de avanzar en nada, y nunca la ha habido, porque el Consejo de Seguridad tiene a Rusia y tiene a China. Y Rusia y China jamás van a avalar, al menos directamente, que en Venezuela hay violación de derechos humanos. A lo sumo lo que pueden es tomar una posición neutral, en teoría, pero no van a avalar nada. Y digo porque en el Consejo de Seguridad es donde se deciden las invasiones a los países, ¿no? ¿Qué ocurre? Y esto también hay que decirlo. Cuando un país decide invadir a otro, y hablo de Estados Unidos, no es que le haga mucho caso al Consejo de Seguridad. Esa decisión es unilateral. Pero generalmente eso se discute previamente en el Consejo de Seguridad. Rusia y China se oponen y entonces, bueno, Estados Unidos toma una decisión. Pero eso es lo que ha ocurrido en la tendencia histórica. No estoy diciendo que eso es lo que vaya a ocurrir en Venezuela. Pero entonces tenemos estos 3 escenarios. Claro. ¿Qué crees tú que va a tener como implicación real el informe? Porque ahí es donde creo que mucha gente se hace expectativas a veces que también son irreales. No, unas expectativas tremendas. Pensaban que el informe llamara a la intervención humanitaria inmediatamente. Pues esos no son los pasos que debe llevar ese informe. Por eso va allí a la ONU y va a tener 2 discusiones seguramente. ¿Qué es lo realmente importante para nosotros? Que aun cuando la ONU no reconoce el gobierno interino de Juan Guaidó, y hay muchísimos países que son aliados del chavismo, lo que no van a poder hacer nunca es negar que ese informe plasma este drama, esta situación, estas violaciones a los derechos humanos, que la alta comisionada le puso rostro, lágrimas y humanidad a las cifras, porque a eso vino, y eso fue lo que le dijo a las víctimas. Aquí tuvimos a la mamá de Castillo, de Miguel Castillo, la semana pasada, y ella nos dijo acá, entre lágrimas a todos los que estábamos aquí, que ella la abrazó y le dijo, por eso vine a escucharlos a ustedes. Eso que para nosotros es un drama, y que tampoco podemos pedir que para los países sea un drama o que se sensibilicen, si nosotros aquí, nosotros mismos no estamos sensibilizados ante las víctimas, los familiares de las víctimas y los presos políticos. Entonces no le pidamos a los demás lo que nosotros no estamos haciendo aquí. Entonces, que eso sea así, que esos informes estén en los escritorios de los cancilleres y que por obligatoriedad deba estar en los escritorios de los presidentes de esos países que no reconocen nuestra lucha, yo creo que allí el trabajo es bien importante. No podrán decir yo no sabía el día de mañana. Y sus pueblos pueden reclamarle a los presidentes de esos países que tomen una decisión a favor del pueblo de Venezuela. Que los caminos son largos, sí, Neumar. Ahora, aquí, entonces, interpretando un poco y resumiendo tu punto de vista, Thaís, aquí hace falta un poco de buena suerte en cuanto a que ya el aspecto sobre el que puede adelantar alguna actividad del informe
no depende de componentes endógenos. No. O sea, aquí incluso no hay un componente externo unívoco sobre el que uno puede esperar. Esto es una decisión de cada país, de ver Así qué es. hace con el caso de Venezuela teniendo este informe en sus manos. Así es. O sea, que aquí es una papa caliente, pues. Es una papa caliente, tú ves cómo reaccionas, porque lo otro, y aquí vuelvo otra vez, es que el informe per se no tumba a Maduro. No. El informe no va a tumbar a Maduro. No, nunca. Ni si los propios pueblos no se ocupan de los derechos humanos, violaciones de derechos humanos de su propia gente. Ujú. ¿Cómo le vamos a pedir a los países que son extranjeros, que no tienen nada que ver con nosotros, que se solidaricen con nuestra lucha, si nosotros mismos aquí no lo estamos demostrando? Pero va a ser inevitable que ese informe esté en el escritorio de los cancilleres y de los presidentes. Ujú. Y que sea difundido además, porque tienen que difundirlo. Esos pueblos, si están solidarios con nosotros, pues lo reclamarán, como nosotros lo hicimos en algunas oportunidades cuando otros países sufrían dramas iguales o peores a los nuestros. Bien, tenemos que ir al corte comercial y venimos ya con el cierre, con el remate de este buen provecho del día de hoy. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, se nos acabó el round hoy, Thaís. Nos van a tocar la campana ahorita. En segundos. Oye, qué bueno volver a reencontrarme contigo aquí, con nuestros oyentes en el programa. Y de paso le digo a algunos oyentes que ayer me decían, bueno, ¿y tú qué estás diciendo eso? Ayer estábamos hablando del tema del capítulo Barbados en el programa con Daniel. Porque tú dices una cosa aquí en el programa de Thaís, dices otra, porque, ¿qué le vas a decir a ella? Bueno, no, Thaís es mi gran amiga y Thaís a veces tiene puntos de encuentro, a veces tiene puntos de diferencia conmigo, y nuestra relación de amistad sigue intacta y creciendo. Yo además. espero que nunca estemos de acuerdo siempre en todo, porque eso sería terrible para nosotros. Pero Bueno, es que, como te digo, el gran género, yo no sé si venezolano o latinoamericano, es la novela. A nosotros nos encanta hacer una novela. Y yo te he robado eso, se lo digo a todo el mundo. ¿Cómo les gusta la novela? Si supieran que nosotros tenemos un trío, Daniel, Neomar y yo. Y nos reímos. Y nos reímos Sí. y no estamos de acuerdo. Imagínense Sí. tomar a esa fiera que nos está escuchando en este momento. Y la gente me dice, pero ¿cómo tú puedes ser amiga de Daniel? Lo amo, lo adoro, tanto como a Neomar. Nos llevamos súper bien y lo defiendo de todo el mundo. Yo estoy con él. De todo mal y peligro. Sí, pobrecito, porque él es manco. Sí, no, nosotros no compartimos ahí. Yo creo que nosotros somos prueba, Thaís, de que sí se puede diverger de algunas cosas. Pero claro. Y las relaciones de amistad avanzan igual y uno construye, porque nosotros siempre lo que intercambiamos información e impresiones sobre temas, terminamos construyendo
percepciones, ¿no? Conjuntas. O sea, nosotros terminamos, y eso nos enriquece la percepción. Y uno aprende, yo aprendo de ellos, yo aprendo de Omar, aprendo de Daniel, no pretendo nunca imponer nada. Ellos deben pensar que yo soy muy como de flor y muy naif siempre, porque ellos tienen sus propios criterios, pero que Dios nos ampare de pensar siempre igual, que no tengamos divergencias, que no discutamos, que no tengamos temas para debatir entre nosotros, y que como tenemos argumentos, pero como a puños de piedras, de argumentos, pues la cosa se enriquece mucho más. Hacemos un ejercicio de democracia, de paso nos respetamos muchísimo. Yo creo que yo estoy aquí en Radio Caracas gracias, por supuesto, a Jaime Nestares y a Daniel y a Neomar. Vale. Yo era además nunca me invitaron, pero yo era su invitada preferida. Sí, tú estás aquí porque tú eres Thaís Peñalver. Mira, dice acá Claudio Graterol, excelente claridad, Thaís. El objetivo es estabilizar la economía. Lo que no entre allí no vale negociarlo con el régimen ya autocesado operativamente de facto. O sea, Claudio habla del tema operativo económico. Es verdad, yo no diría que está cesado por completo, pero sí está restringido, bastante restringido. O sea, la capacidad de operatividad económica del régimen es clara. Lo que debe hacer Guaidó es nombrar un grupo gerencial por estado y que la gente, civiles y militares, decidan a quién deben seguir en esos estados. Bueno, ahí está el tema. Incluso tú estabas hablando del tema del canciller. Daniel insiste mucho en el punto del procurador. El procurador está nombrado, el contralor. Del contralor, digo, del contralor, por el también. tema de la transparencia, incluso suscitada o vista en tela de juicio, puesta en tela de juicio luego el caso de Cúcuta. O sea, hay gente que dice que le falta a Guaidó nombrar todavía un equipo operativo, ¿no? Pero mi editorial se fundamentaba en eso. ¿Es Guaidó o son los partidos políticos que hacen bien? Porque estamos haciendo un ejercicio de gobierno parlamentario. Sí, que es como por fragmentos, ¿no? No, que es que las decisiones no las puede tomar Guaidó como si fuese un presidente elegido por nosotros. Y que cada partido quiere cuota, eso es la verdad también. Así es, entonces el problema está en ponerlos de acuerdo. Por eso hoy les escribo un artículo, hoy volví a escribir. Churchill le iba a poner para novatos, pero no, o para dudis, pero no, me censuraron, me dijeron, no seas así, no. No seas tan fuerte. Porque es que ese sangre, sudor y lágrimas no era para el pueblo, era para los partidos políticos que tenían que sentarse uno frente al otro, aun cuando se odiaran, para poder construir una gran nación y avanzar contra el enemigo. Los laboristas y los conservadores. Así es. Bueno, pero ese era Churchill. Bueno, yo no espero menos. Bueno, muy bien. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta esta hora. Les invitamos a que nos sigan escuchando en RCR y bueno, volveré con Thaís el viernes que viene y vuelvo en un ratico también con más Y Así Nos Va. Gracias, Thaís, nuevamente. Feliz fin de semana, que les sea leve. A buscar productos baratos, si es que los encontramos. Que les sea leve ese recorrido por automercados y mercaditos buscando cosas baratas. Que tengan un feliz fin de semana. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno